A partir de las 10 semanas, tú puedes sanguíneamente detectar en la mamá si el bebé trae algún problema cromosómico o no. Si la frecuencia es menor a 140 es hombre, si es mayor a 140 es mujer. ¿Es verdad o falso? Cuando les quede alguna duda de recomendar algo o no, piensen que ese hijo es suyo, como médico. ¿Yo haría eso con mi hijo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Madres. Hoy ya tenemos un invitado súper especial que es el doctor Enrique Gil Guevara. Él es director del Instituto Peruano de Medicina Fetal, es ginecólogo y se especializa en medicina y cirugía fetal. Y nos va a contar sobre 8 mitos o más mitos en el embarazo que todas las mamás, sobre todo cuando recién estamos saliendo embarazadas, va a ser nuestro primer hijo, tenemos tantas dudas. Y bueno, cuando ya, pues ahorita que yo soy mamá de 2 y estoy conversando con el doctor hace un rato y sigo con dudas y sigo como con temas en mi cabeza que no se resuelven, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre todos esos mitos que no son verdad. Hola Enrique, ¿Qué gracias por tal? venir. Muchísimas gracias por la invitación, Mica. Así que espero poder ayudar en resolver estos 8 o más mitos relacionados al embarazo y al ser humano dentro del vientre materno. Así que vamos a ver qué tal sale. Sí, la verdad que es súper importante. Y bueno, ya empezamos, o sea, Sí. todo, ¿no? O sea, vamos a hablar tipo sobre lo que, o sea, lo que se puede comer, lo que no se puede comer o tomar, sobre el embarazo en sí, las primeras semanas, cómo es el proceso de salir embarazada, cuando ya estás por dar a luz, o sea, todo lo que requiere el embarazo, ¿no? Correcto, correcto. Ya tú mismo eres. Sí, correcto. O sea, yo creo que una de las principales, y creo que el principal mito que hay con respecto al embarazo, es esa transición que había antes del advenimiento de la ecografía. Ujú. Cuando antes no había ecografía, uno creía que, pues, y es lo que le decimos a nuestros hijos, que la cigüeña trae a los bebés, pero ¿es en realidad cierto eso? ¿Es en realidad esa asunción de que todo bebé va a venir completamente normal o sin riesgos mientras esté dentro del vientre materno? Y la respuesta es no. Y esto es algo que tenemos que tocar muy a fondo porque es una realidad que vivimos muchas parejas, que vivimos muchos ginecólogos, pero por sobre todo que viven muchas mujeres que quedan embarazadas. Y es ese momento en el cual una mujer se entera que el bebé puede venir con algún riesgo o algún problema en el desarrollo estando dentro del vientre materno. Y es allí cuando la ecografía y la especialidad de la medicina materno-fetal entra a tallar. Entonces, ese primer mito que dice que la ecografía solamente sirve para ver el sexo del bebé o para ver la carita del bebé, como vuelvo a repetir, queda allí, sino que nos permite hoy por hoy ser los médicos del feto. Por eso se le llama medicina fetal. Es decir, el bebé dentro del vientre materno, a diferencia de nuestros hijos cuando están afuera, no lloran, no se pueden quejar si tienen algún problema. La única forma de que nosotros podemos certeramente evaluar si nuestro bebé tiene algún problema o está en sufrimiento es a través de una evaluación ecográfica. Entonces, es importantísimo hoy por hoy que las madres en general, si bien es cierto, el 95% de gestaciones el bebé no va a tener problemas, por ese 5% y el impacto que pueda representar postnatalmente en el desarrollo de la vida, acudan a hacerse esas ecografías para poder controlar el desarrollo normal del bebé dentro de su vientre y así poder intervenir en algún momento si es que se pudiese hacer. Claro, además, bueno, ha desarrollado un montón el tema de las ecografías, ¿no? O sea, yo justo el otro día abrí el álbum de mi esposo porque a mi hijita le encanta ver las fotos antiguas y veo esta ecografía y era como una médula y ya, y no se veía más, ¿no? Correcto. Era como para saber antes si latía el corazón o no latía el corazón. Correcto, o sea, definitivamente hay algo que aquí hay que quedar muy en claro y que ocurre como cuando uno hace exámenes a un niño que tiene algún problema o algún adulto que tiene algún problema o algún adulto mayor que tiene algún problema, tanto pediatra, médico internista o geriatra, que nosotros como especialistas en medicina fetal a través de la ecografía quisiéramos, y lo digo de corazón, quisiéramos poder detectar todo lo que pueda pasarle al bebé dentro del vientre materno. Quisiéramos que las ecografías sean 100% certeras. Quisiéramos que las enfermedades que pudiera traer el bebé congénitamente se pudieran manifestar en la ecografía. Pero lamentablemente existen muchas de ellas que no se pueden detectar prenatalmente. Y que obviamente la única forma de poder quizás alertar a los padres pues sería decirles a todos y a cada uno de ellos: por tal signo ecográfico que no tiene mucha importancia, me puede parecer que tu bebé va a venir con tal síndrome.
Y ahí es donde viene el primer problema de las ecografías, que no se trata solamente de detectar problemas, sino de no generar tampoco falsas angustias. Ese balance entre detectar problemas y no generar falsas angustias es lo que realmente importa cuando acude uno a un médico. ¿Qué es lo que quiero decir en buen castellano? Si yo, por ejemplo, sé que la incidencia de cardiopatías, o sea, problemas cardíacos, que es lo más común que ocurre en el embarazo y que lamentablemente no existe mucha concientización acerca de eso, una de cada 125 mujeres embarazadas. Repito, o sea, no una de cada 1000, no una de cada 10.000, no. Una de cada 125 mujeres embarazadas. Su bebé va a tener un problema cardíaco. Entonces, yo digo, si yo evalúo 125 mujeres, yo debería detectar a esa mujer que tiene un problema cardíaco. Pero ¿cuál es el problema? Que tienes dos situaciones. Aquella persona en que dice, ok, vienen 125 personas y a las 125 les digo, tu bebé tiene riesgo de tener cardiopatía. Esa persona va a acertar, o sea, va a hacer el diagnóstico. Claro. Pero el problema es que me asustó a 124 pacientes que no tenían el problema y les malogró el embarazo. ¿Me dejo entender? Sí, claro. Lo mejor es, si tienes 125 personas, lo ideal sería que identifiques a la paciente que tiene su bebé un problema cardíaco para que luego pueda ser tratado a tiempo y no esperar que el bebé se ponga morado cuando toma leche para recién identificarlo, sin asustar a las otras 124 personas. Ese balance es difícil de conseguir y se va haciendo obviamente con el tiempo. Existe una curva de aprendizaje para eso. Pero esto también es importante que sea concientizado por las mujeres embarazadas con respecto a la ecografía, es decir, no hacerse las ecografías en cualquier lado, no asumir necesariamente, aunque quisiéramos de corazón que así sea, que nuestro hijo va a venir bien. O sea, yo soy de las primeras personas que digo que la energía es fundamental. Tú tienes que pensar que tu hijo está bien, que está sano. Pero eso no significa que me voy a dejar de hacer las ecografías creyendo que no me va a pasar nada. O sea, yo tengo que tener esa responsabilidad de hacerme esas evaluaciones ecográficas para poder descartar. Sabiendo que, lamentablemente, no todos los síndromes se pueden diagnosticar y que muchas veces cuando tú lo ves en retrospectiva y dices, pucha, pero ¿cómo no me avisaron si ese tal pequeño signo podría haberme sugerido tal enfermedad? No, porque si no, hubieras asustado a varias gestantes. Claro, sí, totalmente. Y respecto, por ejemplo, a lo que es como todos los temas de lo que, o sea, es una pregunta que se ha repetido mucho Sí. ahora en el Instagram, Sí. de todo lo que se puede comer, lo que no se puede comer, Correcto. lo que puedes, o sea, si puedes tomar alcohol, si no puedes Sí. tomar alcohol, o sea, Sí. es una duda que a mí siempre me quedó, ¿no? Porque a mí Correcto. mis dos ginecólogos me dijeron nada de alcohol, pero tenía amigas que le decían, sí, una copita en verdad al día, creo, no pasa nada. Correcto. Ese es quizás el segundo mito. Todo mito en realidad nace ante, obviamente, lo que uno no puede descifrar científicamente o lo que uno no puede imaginar. Hoy por hoy la ciencia ya avanzó y afortunadamente en medicina materno-fetal todo ya está muy avanzado en cuanto a cómo funciona la relación entre la madre y su bebé dentro del vientre materno. Y hay varias cosas que hay que entender y procesar de lo maravilloso que es el embarazo. Cuando una mujer está embarazada, está interrelacionada con su bebé. Pero no solamente hablo de emocionalmente, que el amor y todo eso, que obviamente es importantísimo, sino estamos hablando de que está interrelacionada sanguíneamente. Y digo sanguíneamente porque existe durante el embarazo una comunicación no solamente de sangre materna y sangre fetal, sino también de aspectos hormonales, bioquímicos e incluso hasta genéticos. O sea, hoy por hoy, en el año 2024, haciéndose un examen de sangre la mamá, a partir de las 10 semanas, tú puedes sanguíneamente detectar en la mamá si el bebé trae algún problema cromosómico o no. Porque la madre en su sangre tiene material genético de su bebé. Eso me parece locazo. O sea, me parece tan increíble, cosa que los padres nunca vamos a poder tener. O sea, yo nunca voy a poder tener en mi sangre material genético de mis bebés. O sea, si uno lo pone a analizar lo maravilloso que es eso, uno no cabería en su mente. Pero esa es la maravilla del embarazo. La mujer tiene material genético de sus hijos circulando en su sangre. El hombre no. Yo nunca voy a poder disfrutar. Claro, disfrutar, pero no pasa nada, ¿no? Porque no es que vas a sentir Claro, algo más. pero Es el conexión. hecho de conexión. Cuando uno dice, Exacto. existe una conexión espiritual entre la madre y mis hijos, y uno como que se ríe y dice, no, está hablando locura. O sea, no es locura. Porque sí existe, eso espiritual se transforma en algo bioquímico, ¿me entiendes? Pero así como está para lo bueno, también está para lo malo. ¿Qué significa?
que la madre, al estar interrelacionada, todo aquello que consuma potencialmente puede dañar a su bebé. Y ahí viene lo del alcohol. ¿Qué ocurre? El alcohol se sabe y produce en exceso, cuando es ingerido por la madre, un síndrome de alcohólico fetal, que es un síndrome mediante el cual el alcohol daña diversos órganos del bebé y afecta su desarrollo cerebral. Pero nada en la vida es como que prender un interruptor o apagar un interruptor, sino que existen ciertos niveles. Y ahí es donde viene la evidencia científica, ¿no? La evidencia científica sale, algunos médicos lo han leído, algunas también pacientes lo pueden leer en revistas internacionales donde dice, hasta tal cantidad de café es seguro para tu bebé. Hasta tal cantidad de alcohol es seguro para tu bebé. O sea, y uno dice, wow, o sea, que se puede tomar alcohol. Y dicen, no, una copa de vino tinto se puede tomar seco, se puede tomar durante el embarazo y no se afecta. A ver, espera. Y aquí viene el otro. Una cosa es lo que se pueda evidenciar cuando se hacen estudios en macro de forma retrospectiva, donde, claro, el afectado no fue tu bebé, sino fueron bebés del estudio. Y otra cosa es lo que luego tú vas a recomendar. Y siempre como médico, si es la forma en la cual yo instruyo a los médicos que yo formo, cuando les quede alguna duda de recomendar algo o no, piensen que ese hijo es suyo, como médico. ¿Yo haría eso con mi hijo? Entonces muchas veces decimos, no, sí, la evidencia nos dice que nos puedes tomar una copa de vino durante el alcohol. ¿Y si fuera tu hijo, tú lo harías? No, eso no. Entonces tú sí le dices a la otra persona que puede tomar, pero si fuera tu hijo no lo dejas tomar. Definitivamente, no se recomienda. Y yo como especialista en medicina fetal no recomiendo el alcohol en lo absoluto durante el embarazo, ni una sola gota. Claro, porque también he escuchado amigas, mamás que dicen, ya pasé X mes de embarazo, o sea, ya pasé los 3 primeros meses, que son como los meses más temidos, ¿no? Porque es cuando, o sea, cuando hay más riesgo de pérdida, correcto, creo, ¿no? Claro. Entonces ya pasé esto, entonces como ya puedo darme el lujo de tomarme una copita de alcohol, Claro. o de comer X cosa. Correcto. Y ahí viene también el tema de todo lo que es crudo. Correcto. O sea, de todos los alimentos que son restringidos, ¿no? O medicina. O sea, yo no me acuerdo, de verdad, que entre un embarazo y otro, pero trataba de hasta si me resfriaba, yo soy media así pegada a la línea de no tomar ni Panadol. Exacto. O sea, definitivamente el problema está entre ese borde, entre lo que es el mito y la evidencia científica, pero que se resuelve con algo que nosotros llamamos la medicina personalizada, es decir, individualizar cada caso. Y ahí volví al tema del alcohol, ¿no? Es como aquella persona que sufre de epilepsia. Una mujer embarazada, una mujer epiléptica que toma medicación para controlar su epilepsia puede quedar embarazada, por supuesto que puede quedar embarazada, y puede llevar un embarazo completamente normal, sin ninguna duda. Pero sabemos que existen algunos medicamentos contra la epilepsia, contra las convulsiones, que producen o pueden producir cardiopatías. Entonces, esa paciente tiene que seguir tomando su medicación, solamente que va a ser regulada, pero siempre el riesgo de que pueda su bebé venir con un problema cardíaco va a estar allí. Tiene que tomarlo, porque si ella no toma y convulsiona, esos ataques que producen alteraciones en su cerebro pueden no solamente afectarla a ella, sino al bebé. Entonces, existen ciertas ocasiones en las cuales lamentablemente hay que tomar el riesgo. ¿Okay? Mi pregunta es, si tú no tomas alcohol, ¿te vas a morir? ¿Estás tratando una enfermedad con el alcohol? No, entonces, ¿cuál es la necesidad de tomar el alcohol? Entonces, siempre que quieran hacer algo durante el embarazo, evalúen la necesidad de. Y iba al caso que tú me has presentado, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol en general. La clasificación científica de los medicamentos durante el embarazo las hacen A, B, C, D y X. Repito, A, B, C, D y X, o sea, 5 grupos. Y evalúan allí cuáles son aquellos que no producen un alto riesgo de daño en el bebé y aquellos que, como el X, que sí producen daño en el bebé. Pero como vuelvo a repetir, en medicina no existe blanco y negro, no existe sí, no, sino todo es una escala. O sea, siempre hay probabilidades de mayores o menores. Entonces, lo que yo siempre trato de decir es que en la medida de lo posible durante el embarazo, disminuyan el consumo de medicamentos, por lo general. No estoy, vuelvo a repetir, no estoy diciendo, el doctor Gil ha dicho que no tome. No. Yo no he dicho eso. He dicho que disminuyan. ¿Qué quiere decir? Ay, mira, ¿sabes qué? El otro día me doblé el tobillo un ratito, ponte tu hielo, descansa. No, es que yo siempre tengo que tomar ibuprofeno porque no puedo tolerar nada de dolor. No puedes tomar ibuprofeno, no puedes tomar antiinflamatorios no esteroideos antes de las 32 semanas porque existe un alto riesgo de producir algo que se llama cierre del ductus arterioso en el bebé. ¿Me dejo entender? Entonces, totalmente. Pero si te has fracturado el tobillo y no puedes con el dolor, obvio que tienes que tomar un medicamento antiinflamatorio para controlar el dolor porque es necesario. Entonces, todo en la vida se personaliza.
El mensaje en este segundo mito con respecto a si se puede consumir medicamentos o sustancias en general durante el embarazo no es para concluir si sí o si no, sino es para concluir que cada caso es distinto. Y esto se aplica en el día a día. Mi amiga me ha dicho que ella tomó y yo también puedo. No. Y vuelvo a repetir, el mensaje en este mito, a diferencia de lo que van a poder escuchar en muchos otros lugares, no, el doctor, allá en ese sitio dicen que sí, en ese sitio dicen que no. Yo el mensaje que doy es que cada caso debe ser individualizado, personalizado. Es decir, lo que a tu amiga le sirvió puede ser que a ti te sirva, como puede ser que no te sirva. Hay que individualizar el caso. No, pero yo sí tomé ibuprofeno y no me pasó nada. Claro, pero tú te fracturaste. Yo me he hecho un pequeño esguince, yo me voy a poner hielo, puedo controlarlo. Me dejo entender a qué voy con la Bueno, igual con la personalización. comida, ¿no? O sea, nada crudo, todo bien lavado. No sé, me han preguntado si ají. Y Sí, o ahí sea, como... en realidad, insisto con el mensaje que les he dado, que quizás no muchos lo escuchan, es relacionado a personalizar siempre cada caso. Ujú. O sea, me sirven un plato de mariscos, yo no soy alérgico, mi esposa sí, y si no está embarazada igual se va a enronchar, ¿no? Pero cuando se embaraza, yo le prohíbo los mariscos porque le tiene alergia. Ajá. Entonces, no, el doctor Gil a su esposa embarazada no le deja comer marisco. Claro, no le deja comer marisco, pero porque es alérgica a ella. Ajá. No porque durante el embarazo le caigan mal, ¿me entienden? ¿No? Ya, claro. Y con respecto a lo de las comidas y los crudos o no, siempre allí nosotros como médicos tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Y ahí es importante la opinión siempre de las nutricionistas, especialmente aquellas que se han relacionado con el embarazo. Porque mucho va también en que con lo que tú puedas comer puede influir en el crecimiento del bebé. Y ahí es donde nosotros tenemos que apoyarnos en las nutricionistas para poder recibir un mejor apoyo, ¿no? A veces nosotros pecamos de nutricionistas y le decimos, doctor Gil, el bebé me han dicho que está creciendo poco. Y efectivamente, en vez de estar en el percentil 50, está en el percentil 15. Ok, entonces hay que aumentar el consumo de proteínas y carbohidratos. Ya, doctor Gil, ¿qué cosa? Y yo, ok, o sea, me quedo en el aire porque no sé cuál es la mejor proteína o cuál es el mejor carbohidrato. Es allí donde entran las nutricionistas para decir si quizás las menestras o si quizás las carnes blancas o carnes rojas son mejores. Eso, como vuelvo a repetir, requiere siempre de un trabajo en conjunto. Sí, sí, bueno, de hecho. Y otro tema, o sea, bueno, en verdad a mí no me costó mucho salir embarazada, o sea, yo Claro, de verdad con mis dos hijas intenté, y gracias a Dios fue como a la primera, claro, pero ahora escucho un montón, de que si no sales embarazada en 6 meses, ya tienes que preocuparte, o sea, ver la posibilidad de tener un tratamiento o buscar la alternativa B, porque, o sea, ¿cuánto es claro, el tiempo que tú te podrías alarmar como doctor y decir, bueno, ya estás buscando hace X tiempo y no claro. sales embarazada? Claro, esa es una pregunta y quizás es uno de los, sería el tercer mito en cuanto al relacionado a la fertilidad, ¿no? ¿Cuándo es en realidad importante buscar a un médico ginecólogo especialista en fertilidad, ¿no? Entonces hemos respondido hasta ahora, ¿no? El primer mito relacionado sobre la importancia de las ecografías, el segundo mito a esa interrelación entre la madre y su bebé y el consumo de sustancias en general y que se tiene que hacer medicina fetal personalizada. Y ahora estamos hablando de este mito relacionado con la fertilidad, ¿no? De que 6 meses y no. En realidad, científicamente se dice que cuando uno tiene relaciones sexuales por más de un año sin poder quedar embarazada, uno debe acudir, obviamente, al médico especialista en fertilidad. Y acá viene mucho un factor importante que es el relacionado con la edad de los padres. Y esto juega un papel fundamental. Y obvio, he dicho los padres porque todo el mundo sataniza siempre a la edad materna, pero también la edad paterna juega un papel muy importante, porque no solamente se trata de el poder quedar embarazada, sino el entender que las causas de la fertilidad o de la infertilidad están en 50%, 50%. O sea, mitad es de la madre o de la futura madre y mitad es del futuro padre. Las causas a veces de que no pueda una mujer quedar embarazada está en la calidad del semen que tiene el hombre. Ujú. Entonces, ese mito hay que derrumbarlo en cuanto a que la mujer es la responsable de la fertilidad. Claro, es otra, o sea, yo no sabía. Claro. Y eso es algo, eso hay que romperlo desde ahora. O sea, eso de que son 12 meses intentando y no queda embarazada, pucha, esta mujer que me ha tocado no es fértil, dicen así. Así hablan. Así hablan. Y digo, a ver, campeón, espérate un segundo, pero te cuento en primer lugar que existe un examen que se llama espermatograma que tiene que evaluar la calidad de tus espermatozoides y realmente decirme si es que tienes o no la necesidad de que culpar a tu mujer, cuando en realidad tú puedes ser el problema.
Porque todo lo que nosotros, si estás con una persona que es alcohólica, que fuma demasiados cigarros al día, que tiene problemas de drogas, que no se alimenta, estoy nombrando, no es que una persona reúna todo eso, ¿no? Claro. Sino que varias cosas, es muy probable que la calidad espermática de esa persona no sea buena. Y por eso no pueda quedar embarazada la mujer. Ojo. Claro, porque siempre dicen como, ay, si una mujer, que ese es otro mito, ¿no? O sea, Claro. aparte de que, o sea, no son 6 meses, son 12 meses, nos dices, 12 meses. que ya vas a buscar a alguien Claro. especialista en fertilidad Claro. si es que no sales embarazada. Correcto. Pero el otro mito es que siempre escucho que dicen, incluso yo a veces lo digo, si ya tienes hijos después de, creo que los 35 años, Sí. es más difícil quedar embarazada, me lo ha Correcto. dicho mi ginecóloga también. Claro. O sea, el primero, creo, Sí, ¿no? O sí. si es el segundo o tercero. Igual, ahora te explico. Ya, sí. eso me explicas después. Pero nunca mencionan al hombre. Correcto. O si mencionan al hombre, también es como, ay, pero él tiene 40. Ya, pero es el hombre, o sea, no importa Claro. que tenga 40, o sea, lo que Claro. importa es la mujer, y no es así. Claro, o sea, existen varias cosas que hay que definir ahora. En primer lugar, la razón por la cual, entre comillas, se le echa la responsabilidad a la mujer es porque la futura mamá viene con o nace con sus óvulos definidos desde el inicio de su vida. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que incluso eso es una situación científica pero tan alucinante, si se puede decir así, que tú al haber estado embarazada de tus dos hijas, cuando tus hijas estaban dentro de tu vientre, ellas ya estaban desarrollando sus ovocitos, sus óvulos. Tu hija, tus dos hijas, al estar dentro de tu vientre, cuando han sido fetos, han desarrollado en sus ovarios, o sea, en los ovarios fetales, sus óvulos, sus futuros óvulos. Lo cual quiere decir que si te pones a pensar, cierta parte de tus futuras nietas o nietos han estado dentro de ti cuando has estado embarazada. Ujú. Entonces la gente como que, no puede, no, claro. Cuando tu hija crezca y quede embarazada, ese óvulo que va a ser fertilizado no apareció de la nada, no lo trajo la cigüeña, cuando hablamos del primer mito, sino que se desarrolló en los últimos meses del embarazo estando dentro de ti. Por lo tanto, en tu ser, en tu cuerpo, has almacenado o has tenido a tu futura nieta o a tu futuro nieto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú naces con una cantidad ya determinada de óvulos para toda tu vida y eso es lo que determina las reglas. Precisamente la regla, el sangrado menstrual, es la caída, es la forma en que el útero te avisa de que no ha podido ser fecundado, que el óvulo no ha podido ser fecundado. Entonces, cuando se acaban tus óvulos, viene la menopausia. Por esa razón, ya no puedes quedar embarazada una vez que se acabaran tus óvulos. O sea, mientras más se vienen las reglas, o sea, más cantidad. No, es que es algo mensual. Es algo, óvulos, no, me refiero a que todos nacen con una cierta cantidad de óvulos. Ya. Por lo general ya está determinado eso y hace que pues la regla empiece a los 12 años, 11 años y acabe alrededor de acá en el Perú, alrededor de los 49 años. Ajá. Tienes todo ese periodo para quedar embarazada porque cada mes tú estás botando un óvulo en condiciones normales, ¿ok? Pero ¿qué ocurre con el hombre? Que el hombre recién empieza a producir sus espermatozoides cuando entra a la adolescencia. Entonces, se producen espermatozoides cada 48 o 72 horas. ¿Qué quiere decir? El hombre produce esos espermatozoides, si no son utilizados, o sea, si no tienen relaciones sexuales, se reabsorben y luego vuelve a producir cada 48 o 72 horas. Entonces, por eso que al hombre no le echan la culpa. Ya, claro. Porque dicen, ok, el óvulo que tienes tú a los 40, si tú quedas embarazada a los 40 años, tu óvulo tiene 40 años de vida. Ajá. En cambio, el hombre, el espermatozoide que ha fecundado ese óvulo tenía 28 o 30 o 42 horas de vida. ¿Me dejo entender? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como tú has tenido el óvulo un mayor largo, tiene cierto riesgo de que cuando empiece a dividirse, una vez que mute, aparezcan los problemas genéticos y cromosómicos. Por la edad, o sea, por los años de vida que, entre comillas, de existencia que ha tenido el óvulo. Pero ese espermatozoide que ha sido producido por el hombre también está afectado por lo que él haya consumido o por el estilo de vida que tenga el hombre. Hoy por hoy, ustedes buscan en internet, no es una causal, ojo, no estoy viendo muy claro, no es una causal, pero se dice que la edad paterna avanzada, o sea, el tener más de 45 años, más de 50 años cuando se es padre, está en relación no solamente con problemas de fertilidad, o sea, que no pueda, por supuesto que puede embarazar a una mujer, por supuesto, pero es más difícil que hacerlo cuando tienes 30 años, Claro. me refiero al hombre, y está en relación a ciertas condiciones también
sindrómicas, genéticas en el bebé, incluso hasta el autismo. Entonces, hay situaciones que no se están hablando mucho, pero que están en relación a la edad paterna avanzada. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por esa razón, el médico ginecólogo especialista en fertilidad no solamente ve a la mujer, sino tiene que ver a la mujer y a la pareja. Sí, Entonces es importante la prevención. Entonces yo soy de la idea firme que uno puede visitar al médico especialista en fertilidad sin necesidad de esperar 12 meses, sino para hacer prevención. Entonces yo busco al médico especialista en fertilidad si yo tenga 25 años, 30 años, para evaluar la calidad de mis óvulos a través de un examen que se llama reserva ovárica y en el hombre evaluar su calidad espermática a través de un examen que se llama espermatograma. Entonces tú ya no tienes que esperar un año para recién darte cuenta si tengo problemas o no. O sea, tú recomiendas que se hagan ese examen los dos desde el inicio. Que se hagan una evaluación Ajá. Preventiva. Claro. No te hace más, no te hace menos. No, para nada. Al contrario, te permite prevenir. Ya está todo bien, perfecto. Ya tengo el go de mi ginecólogo o de mi especialista en fertilidad. Bye. Y luego el doctor Gil te estará esperando cuando quedes embarazada. Lo máximo. Exacto. Otra pregunta, bueno, otro mito, bueno, que a mí me pasó con mi primer embarazo, que al final fue una pérdida, ¿no? Pero ¿cuánto influye, o sea, qué tan importante es el tema de las vitaminas, de las pastillas, el ácido fólico sobre todo? Correcto. O sea, porque claro, a veces te agarra de sorpresa el embarazo. Claro. Y tú no has preparado tu cuerpo. Exacto. Pero ¿es verdad o es un mito que tienes que preparar tu cuerpo con 3 meses de anticipación? O que si no tomas ácido fólico o alguna otra vitamina, no sé. Correcto. O sea, como vuelvo a repetir, nada en medicina es sí, no, blanco, negro, no. Todo es probabilidades. O sea, hay mujeres que no toman ácido fólico y el bebé sale todo normal, sin ningún problema. Hay mujeres que toman ácido fólico y el bebé le sale con espina bífida, que es uno de los problemas asociados a deficiencia de fólico. Sale con labio leporino, que es otro de los problemas asociados a deficiencia de ácido fólico. En la vida se trata de disminuir las probabilidades de que tu bebé venga con algún problema y para eso se recomienda el ácido fólico. Pero no tomarlo cuando recién te enteras que estás embarazada, porque ya cuando te enteras que está embarazada ya se formó el sistema nervioso del bebé. El sistema nervioso del bebé se cierra o termina de formarse la columna para en caso de espina bífida entre el día 21 y el día 28 de la concepción. O sea, desde la existencia del bebé. Estamos hablando alrededor de la 5ª semana de embarazo, que es más o menos una semana de atraso menstrual, cuando recién te das cuenta. Exacto. Entonces ya es muy tarde. Entonces aquellas mujeres que toman el ácido fólico a partir de las 8 semanas, en realidad es un saludo a la bandera, ojo. Es un saludo a la bandera. Pero eso no quiere decir que si no has tomado le va a pasar algo al bebé, ojo, no. Sino que obviamente tiene más probabilidades de que le pase. Pero igual sigue siendo baja. Lo ideal es que tú disminuyas las probabilidades consumiendo ácido fólico desde 3 meses antes de que planifiques quedar embarazada. Por eso es importante considerar al embarazo no como desde que la mujer, la planificación me refiero, se entera que está embarazada, sino desde semanas o meses antes cuando estás buscando tener un niño. Entonces, si yo estoy buscando tener un embarazo, yo debo dejar de tomar alcohol, debo tener alimentación saludable. ¿Por qué? Porque ocurre lo otro, ¿no? Doctor, me acabo de enterar que estoy embarazada, ya no voy a tomar alcohol. La semana pasada se metió una bomba y se emborrachó totalmente. Lo has afectado, o sea, el alcohol lo ha afectado, ¿me entiendes? O sea, y, insisto, hay mayor probabilidad de que lo afecte. Entonces, aquí el mito radica en entender que la importancia del ácido fólico como elemento preventivo es fundamental, pero de ser tomado antes del embarazo, para disminuir las probabilidades de afectación fetal. No es que me voy a poner al día. Claro, correcto. Me voy a poner al día. Y lamentablemente tampoco no significa que si tomo el ácido fólico, todas las vitaminas del mundo, al bebé no le pueda pasar algo. Claro. Le puede pasar. Y allí viene el otro mito, el que mencionaste con respecto a la pérdida. Doctor, pero yo he tomado todo mi ácido fólico, he tomado todas mis vitaminas preconcepcionales, es decir, tanto mi pareja y yo nos hemos preparado y se ha perdido mi gestación antes de las 10 semanas. ¿Por qué ha pasado eso si yo tomé? Insisto, no porque uno tome, evita el problema de las pérdidas de la gestación. Y este mito se rompe porque lamentablemente aquí hay que entender fisiológicamente hablando que el ser humano no es traído por una cigüeña, lo repito por tercera vez. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de las semanas existe un desarrollo embrionario. Durante las primeras 8 semanas de existencia del ser humano, es decir, la etapa de embrión, lo que vendría a ser hasta la 10ª semana de gestación, porque se incluye 2 semanas desde la última regla, el bebé está en formación de sus órganos. Ya a partir de la semana 10, o sea, cuando ustedes llegan a la ecografía genética de las 12 semanas, ese bebé ya está formadito, tiene todos sus órganos, solamente que son pequeñitos e inmaduros. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese proceso de la formación de los órganos,
muchas veces existen problemas de la naturaleza misma en cuanto al desarrollo cromosómico, genético, y que la naturaleza, en formas que aún no entendemos, detiene la gestación para que no prosiga. ¿Ok? Y eso se atribuye al 90% de las causas de pérdidas en el primer trimestre. La segunda pregunta es, ¿con qué frecuencia pasa? Y aquí es donde todo el mundo se desmaya cuando les digo esto, porque a todos nos pasa. Si tú ahorita me preguntas cuántos hijos tengo yo te voy a decir 2 hijos. Yo no te voy a decir, tengo 2 hijos y una pérdida entre los dos. Igual tú. ¿Cuántas hijas tienes? Tienes 2 hijas, perfecto. Pero tú nunca me vas a decir, a mí tengo 2 hijas y tuve una pérdida al inicio. No, porque cuando estás en conversaciones coloquiales, tú no mencionas las pérdidas. ¿Qué es lo que ocurre? Eso hace que a la gente, cuando le pasa, piense que es el fin del mundo y que es mala suerte porque le pasó eso, cuando la incidencia de pérdidas es de 1 a 3 a 1 en 5. De pérdidas antes de las 10 semanas, ojo. Por eso yo siempre le digo a mis pacientes, pasen ustedes las 10 semanas. Una vez que pasan las 10 semanas, ya la posibilidad de pérdida se reduce a 1 en 1000. Ah, Es bajísimo. bastante. Fisiológicamente, por el proceso de la formación, que te acuerdas que te mencioné. Por eso hice ese background de cómo estas primeras 10 semanas hacen que el bebé se forme en primer lugar. Y luego tiene que crecer, desarrollarse. ¿Okay? Entonces, 1 a 3 a 1 en 5 mujeres pierden la gestación en la semana 6, en la semana 7, en la semana 8. Hoy día en la mañana que me he venido de trabajar, antes de llegar acá a la entrevista, he tenido que enfrentar un caso así 6 semanas. La semana pasada tuve que enfrentar el caso así de un amigo cercano a mí. Hace 2 semanas, todas las semanas veo eso. Y mi trabajo como especialista en medicina fetal no solamente consiste en hacer el diagnóstico, en realidad no toma más de 1 minuto ver un embrión de 12 milímetros que no tiene latidos, sino significa en ser humano y darle la consejería necesaria para que esa paciente no se sienta mal, porque es algo que nos pasa a todos, que si se hablara en general, se haría uno podría enfrentar mejor ese duelo. Porque ese es el otro problema que incluso nos juzgan las mismas personas. Dicen, pero si todavía no había nacido, ¿por qué te duele tanto? No te duele tanto. Uno tiene que pasar por eso y querer un embarazo para sentir lo que se duele. ¿Me dejo entender? Entonces, sí. Esa es la única forma de poder ser tú empático con esa persona con la cual está pasando. Entonces, nosotros como médicos tenemos que, te demoras medio minuto en el diagnóstico, pero me quedo 15 minutos con esa persona solamente hablando y explicándole que por qué pasó, que nos pasa a todos, y luego la pregunta, ¿no? ¿Me va a volver a pasar o no? Porque si vuelve a pasar, ahí ya tiene uno que buscar causas trombofílicas en la mamá. ¿Me entiendes? O sea, buscar otras cosas. Pero por lo general, en el siguiente embarazo ya no vuelve a pasar. Claro, y ese podría ser otro mito, ¿no? Que tú piensas que de repente si tuviste una pérdida o... No sé, a ver, tú me dirás como doctor. Sí. De repente si tienes un embarazo, que la has pasado muy mal, o de repente si es un embarazo y al final de un bebé con síndrome de Down o X, ¿te puede volver a pasar? En esos casos. Como vuelvo a repetir, todo en esta vida es probabilidades, la respuesta siempre te puede volver a pasar. La pregunta es, la probabilidad es bien baja. Claro, o sea, no es que porque lo hayas tenido claro. te va a volver a pasar. Correcto. Esa es la pregunta. No necesariamente, no necesariamente. Es bien baja la probabilidad. Es bien baja la probabilidad. Solamente desde que volví al Perú a fines del 2017 hasta hoy 2024, solo he tenido una paciente. Y yo me dedico solo a medicina fetal, o sea, veo entre 15 a 20 pacientes por día embarazadas. O sea, veo bastantes pacientes. No hago partos, no hago cesáreas, solamente hago cirugías fetales y ecografías especializadas. Y desde el 2017 hasta el 2024 solamente he visto a una gestante, a una mujer que tuvo un bebé con síndrome de Down, lo detectó prenatalmente, volvió a quedar embarazada y nuevamente salió síndrome de Down. Un solo caso. De más de 10.000 gestantes que yo he visto. Y ahí investigas más a fondo. Correcto, porque ahí ya puede ser de esos casos raros donde la madre tiene ocultamente un problema cromosómico que al juntarse con el esposo que tenga otro problema cromosómico está generando esta forma de repetición y eso ya lo ve el médico especialista en genética médica. Por eso que el trabajo conjunto es fundamental. Entonces, en general, para la mayoría de personas, cuando a uno le pasa un evento malo, la probabilidad de que te vuelva a pasar en realidad es mucho más baja. Yo siempre le digo, ¿no? O sea, tú te puedes sacar la tinca, pero que te saques la tinca 2 veces es casi imposible. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y estos mitos, por ejemplo, porque uno, bueno, creo que ya en la semana 12, yo me acuerdo que tú me dijiste con mis hijas en la semana 12, claro. Es mujer. Claro, sí, sí. Claro, igual también hay probabilidades, ¿no? Porque puede que sí y puede que no, porque no ha desarrollado bien y, o sea, tengo amigos que les han dicho mujer y al final es hombre y al final es mujer. Exacto. Pero yo, o sea, uno
como mujer, sobre todo cuando es el primero, yo creo, o cuando de repente ya tienes dos mujeres y quieres el hombre, o cuando ya tienes dos hombres y quieres la mujer, o el hombre y quieres la mujer. Entonces, siempre está pensando, ¿cómo puedo saber antes de tiempo si es hombre o mujer? Y vienen todos estos mitos que yo me acuerdo que me guiaba un montón de los latidos del corazón, ¿no? Que supuestamente te dicen, si la frecuencia es menor a 140 es hombre, si es mayor a 140 es mujer. ¿Es verdad o falso? Es totalmente falso. Lamentablemente yo quisiera que sea verdad, pero es falso. Si no, yo podría diagnosticar desde antes. Claro. Pero en realidad, nada, ni el tamaño de la barriga, ni la forma de la barriga, perdón, ni la forma de la barriga, ni lo de los latidos, ni que el mes... A ver, todos sabemos, los que hacen predicciones y todo eso, todos juegan siempre a la palabra y al cómo se habla. Lo del sexo es 50%, 50%. Sí, bueno. O sea, en realidad tienes una alta probabilidad de acertar usando cualquier método que tú quieras. O sea, yo digo, a ver, vamos a ver hoy día, miramos el cielo, ¿de qué color está? Si está azul es hombre y si está mujer es mujer, si está de otro color es mujer. Claro, tu probabilidad de acierto es 50%, es altísima de que aciertes. ¿Me dejo entender? Es altísima. Entonces, por eso sí, yo ya mi abuela sabía que iba a ser hombre por la forma. Claro, tenía 50% de probabilidades de acertar, o sea, era bien alto. ¿Me entiendes el punto al que voy? ¿No? Entonces, cualquier método que se te pueda ocurrir va a acertar. Pero no hay forma de saberlo. Claro, no hay forma de saberlo, como te vuelvo a repetir, con esto. Hoy por hoy, hay dos formas tú de determinar el sexo del bebé en un embarazo espontáneo. No en un embarazo de fertilización in vitro, donde ya tú podrías saber desde antes que colocas el embrión. En un embarazo espontáneo hay dos formas. Uno es a través de la ecografía. Y a través de la ecografía, tú ves los genitales por ecografía a partir de las 18, 16 semanas, claramente se ve. O sea, pero obviamente en la mayoría de los casos hay excepciones en los cuales se le viene con algún problema. Genitales ambiguos, ¿me entiendes? O algún problema en el desarrollo que no permite, o una mala posición que al médico no le permite, ¿me dejo entender? Entonces ese es uno de los detalles. Pero desde el primer trimestre del embarazo, evaluando la presencia del tubérculo genital, si está apuntando hacia arriba o si está echado en una posición del bebé determinada, uno ya puede saber lo que va a hacer. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir el sexo del bebé 100% seguro de las 13 semanas en adelante. Pero si tú me pones un bebé de 11 semanas y media, doctor Gil, vengo porque todo el mundo, mis amigas, me dicen de que usted acierta el sexo del bebé a partir del primer trimestre. A ver, ojo, yo acierto de las 13 semanas, no de las 11 semanas y media. ¿Por qué? Porque todos arrancan con el tubérculo echadito. Claro. Entonces, a veces viene un amigo cercano a las 10 semanas. Enrique, me han dicho que tú, ok, mujer, le digo. Tengo un 50% de probabilidades de acertar, ¿me entiendes? O sea, no, pero científicamente hablando, solamente yo podría a partir de las 13 semanas, ¿ok? Y obviamente siempre hay un margen de error de 1 a 2%, o sea, es algo que... Doctor, voy a hacer mi gender reveal en base a lo que usted me diga. No, a ver, espérate. No te voy a hacer gastar tampoco 10.000 soles en un gender reveal cuando todavía no es a partir de las 18 semanas. Pero si tú quieres tener una idea de más o menos cómo va, yo te lo digo en el primer trimestre. Eso hay que tenerlo claro. Luego lo malo es que luego construyen un mito alrededor de ti, ¿no? Porque ya tú predices hasta con cuánto va a pesar al nacimiento y todo eso. Hay unas amigas que tienen un grupo también, que me dicen, sí, el doctor Gil es un brujo, ve todo lo que va a pasar. No, utilizo mi lógica simplemente para predecir lo que va a pasar, ¿no? Y la otra forma es a través de la sangre. ¿Te acuerdas que te dije? Sacan sangre a la mamá y a partir de las 10 semanas yo no solamente sé si tiene algún problema cromosómico mi bebé o no, sino qué sexo va a tener. Es lo que yo hice con mis embarazos. Entonces yo a las 11 semanas y media ya sabía el sexo del 100% de mis bebés. Claro, igual con Inés sabía porque me hice el examen genético, ¿no? Correcto. Ya, son las únicas dos formas, nada de que los latidos del corazón, o si te gusta el dulce, los salados, dulce mujer, o si tienes náuseas, nada, cero. Cero. ¿Por qué? ¿Y por qué? Sí, no, pero yo acerté, claro, tenías un 50% de probabilidad de acertar. En cambio, si tú me dices que hay un 1% de probabilidades de acertar, tienes 100 opciones. Y tú viendo si le gusta el dulce, acertaste esa, ahí yo te puedo creer. ¿Entiendes? Pero si tienes mitad, o sea, es A o B, y le vas a una, sí, hay grandes posibilidades de que acierte. Entonces, por eso funciona. Ya, otra pregunta respecto al sexo del bebé, que ahora la escucho un montón, porque ya ahorita que mis amigas ya, o sea, tenemos más de un hijo la mayoría, entonces es como, ay, quiero la mujercita, o quiero el hombrecito, porque no tengo. ¿Puedes realmente de alguna manera, o sea, por saber el día en que ovulas, usar esos test de ovulación, o algún examen que te hagas, vas donde tu ginecólogo, no sé, puedes intentar, o sea, existe realmente esa posibilidad de intentar que si quieres el hombre, ya tienes que tener relaciones tal día, a tal hora, bajo estas condiciones, o tampoco? O sea, definitivamente también es un albur. O sea, no hay forma 100% segura de tener hombre y mujer. Ni siquiera, a veces algunos dicen, a veces vienen con la fertilización in vitro, ¿no? Entonces dicen, me voy a hacer fertilización in vitro porque quiero que sea hombre mi futuro bebé. Créeme que lo he tenido en casos así, ¿no? Entonces,
Allí yo obviamente no se recomienda eso hacerlo, porque obviamente la fertilización in vitro tiene sus indicaciones, tiene ciertos riesgos también sobre el bebé a futuro, pero incluso haciendo un análisis genético preimplantacional donde salga hombrecito, porque se hace cuando el bebé está en el 5.º día y tiene un cierto número de células, luego se implanta y muta, mujer. Y eso pasa, y la gente no dice, eso es imposible, no, eso pasa, está científicamente demostrado, solamente que la probabilidad de que pase es muy baja, tienes que ser piña para que te pase, pero te pasa. Ojo, te puede pasar. Entonces no hay forma 100% segura de ninguna forma de tú decir, ok, de tal forma me va a salir hombre y de tal forma me va a salir mujer. Entonces lo que se hace es básicamente jugar con probabilidades, o sea, aumentar, ¿cuántas probabilidades tiene que salga hombre y mujer? 50%, así todo el mundo arranca, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad ahora de, por ejemplo, tú puedes tener 2 niñas o 2 niños y quieres que el tercero dice, ¿cuál es la probabilidad de que te vuelva a salir una niña o un niño? Si tu probabilidad era 1 en 2, ¿no? 50% para que tu primer embarazo salga niña, ¿cuál es la probabilidad para que me salgan 2 niñas seguidas? Sería 1 en 2 por 1 en 2, o sea, 1 en 4. Ya. Pero ahora, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una tercera niña? La probabilidad, tú dices, 1 en 2, pues doctor Gil, hombre o mujer. No, porque tienes una niña y ahora otra. Entonces sería 1 en 2, 1 en 2 por 1 en 2. O sea, 1 en 8 es tu probabilidad de tener que tu tercer embarazo sea una niña. Tienes 7 de 8 de que tu tercer embarazo sea un hombre. ¿Me dejo entender? Entonces yo ahí juego contigo. Como yo sé matemáticas y sé estadística, te digo, ya, vas a hacer esto que yo te digo, esto. Doctor Gil sacó hombrecito, que usted es lo máximo. Y yo digo, no, eso me te juego con estadísticas. ¿Cuál es la probabilidad de que tu tercer embarazo sea hombre? Es altísima, porque tienes 2 niñas. ¿Me entiendes? No, es que no es 1 en 2, porque tienes 2 embarazos seguidos de mujer. Entonces, la probabilidad de que te vuelva a salir niña es más baja que la que te... Ahora, ¿cuál es el problema? Que no te lo puedo asegurar al 100%. O sea, puede ser que tú dices que si tienes más niñas y hay más probabilidad de que te salga un niño, y si tienes... Claro, es cuestión de probabilidades. Pero de que hay padres que tienen 3 niñas, los hay, pues, por supuesto. Claro, bueno, pero yo tengo 3 porque mi primer embarazo era mujer también. Claro, imagínate. Sí, no me sale. Sí, bueno, puede ser la cuarta, ya te estás 1 en 16, No, entonces. gracias. Tienes 15 probabilidades de 16 de sacar hombrecito. Ya, pero también es como una ruleta. Es una ruleta. Es una ruleta. Es una ruleta. Por eso, o sea, quieren que les sean bien sinceros. O sea, yo no existe para mí mayor gracia sea hombre o mujer que salga sano. Tal cual. Porque yo veo tantas cosas en el día a día. Veo ecografías en las cuales el bebé me sale bien en las ecografías y luego el bebé nace y tiene luxación congénita de cadera. Eso no se puede detectar por ecografía. O tenía un marcador que estaba borderline, pero que no puedes asustar pues, a la gestante diciendo, no, tienes que hacerte 1000 exámenes porque si no asustarías a todo el mundo, ¿no? Y luego el bebé nace y efectivamente tenía un síndrome genético raro. Entonces, es como que para mí lo más importante cuando me vienen, vengo estresado porque no me salió el hombre y yo dentro de mí, ¿y cómo están tus hijas? ¿O cómo están tus 2 hijos? ¿Sanos? Sí, doctor, no tiene un problema. No sabes lo suertudo que eres, le digo yo. Entonces, suertudo, ¿tú cómo suertudo, doctor? Tengo 3 hijos hombres. ¿Pero están los 3 sanos? Sí. Eres un suertudo, le digo. Y cambia su forma de ver las cosas. Y yo digo, acompáñame una semana en el trabajo. Ni siquiera una semana, acompáñame un día. Y vas a ver de esas 20 gestantes, unas 5 su bebé tiene un problema. Y vas a ver el estrés de los padres. ¿Tú crees que en ese momento les importa si fue hombre o mujer? No les importa nada. Les interesa que su bebé esté sano. Estamos hablando con enfermedades que o atacan, amenazan la vida del bebé o afectan su desarrollo intelectual. O sea, y hay que lidiar con eso, ¿no? Y entender por eso que la ecografía es importantísima, pero lamentablemente no se puede al 100% determinar todo. Así es. Ya, y por ejemplo, en el tema de los percentiles, o sea, ¿qué tan cierto es eso del tema del percentil, no? Porque, o sea, también hay casos donde te pueden decir de repente tu bebé es en percentil 10 y o sea, eso significa que siempre va a estar así, que va a ser chiquito, o sea, eso es verdad, es mentira. Acá hay 2 cosas que las pacientes tienen que recordar y que a veces los médicos también olvidamos, ¿ah? Que es importante entenderlo. Primero, cuando uno hace ecografía y determina el peso o el crecimiento, no es certero al 100%. ¿Por qué? Porque no estoy colocando una balanza dentro del útero. Yo no estoy colocando una balanza y estoy determinando el peso del bebé. No se está colocando una balanza, sino que uno obtiene el peso del bebé en base a una fórmula matemática que resulta de medir el fémur del bebé, o sea, la pierna, el muslo, la barriguita y la cabeza del bebé, y haces una estimación del peso. Por eso que el peso se llama peso fetal estimado, o sea, siempre hay un más menos. ¿Okay? Ese es el primero que tenemos que entender.
Lo primero que hay que entender, que el peso nunca es exacto. Doctor Gil, pero qué raro, a mí me midieron la vez pasada y estaba en 1750 y ahora usted me dice que está en 1732. ¿Por qué está más bajo? Si pesaba más. No, y les explico esto, que es un estimado. Es operador dependiente, o sea, depende de cómo yo lo mida. Y el segundo punto es el percentil, porque no es lo mismo el percentil en fetos que el percentil en adultos. O sea, si tú me dices a mí que mi talla está en el percentil 80, wow, o sea, soy alto, uno podría decir eso, ¿no? Porque la diferencia en valor absoluto con el percentil 50 es muy amplia. Entonces, si tú dices que el percentil 50 en talla, en adultos, es 1,65 m en hombres, y tú estás en el percentil 80, tú te imaginas 1,85 m. ¡Wow! Son 20 centímetros de diferencia. En el feto no. En el feto, si tú dices que el bebé está en un peso en percentil 15, va a depender de a qué semana me lo estás diciendo. Y si tú me dices que está en el percentil 15 a las 20 semanas, quiere decir que está en 310 gramos. ¿Y el percentil 50 cuánto es, doctor Gil? 325 gramos. O sea, 15 gramos te marca la diferencia. Entonces, no es tanto, no deberíamos estresarnos por el percentil a nivel fetal y que eso vaya a determinar al nacer su crecimiento. Eso no determina nada. Sino lo que nos importa a nivel fetal es que el bebé no se nos vaya a morir dentro por culpa de la placenta. Entonces, para eso a nosotros nos interesa la curva de crecimiento. Si está en el percentil 15, en el siguiente ecografía tiene que seguir allí, en el percentil 15. No me puede caer. Entonces tienes uno que está en el percentil 15, 15, 15, 15. Genial. Tienes uno percentil 70, 50, 30, 15. Estos dos llegaron 15 al final. Pero ¿quién está bien y quién está mal? Ese que estaba 15, 15, 15, 15, su placenta está muy buena. ¿Y eso por qué podría ser? La placenta del otro empezó a dejar de funcionar y no mantuvo su curva y se está cayendo. Entonces no se trata de que si a posteriori va a ser más grande o no, sino se trata de que estas curvas de crecimiento nos permiten a nosotros evaluar si el bebé tiene riesgo en su vida por culpa de una insuficiencia placentaria. No es para determinar, mi hijo va a ser chato. ¿No? En primer lugar, que no se habla de talla, se habla de peso. ¿Okay? Entonces, por eso es importante entender eso. Sí, importante. Y en cuanto al parto, que estábamos hablando antes de empezar a grabar, claro. O sea, ahora en verdad un montón de doctores, clínicas te dan la opción de ¿quieres natural, quieres cesárea? Correcto. O sea, se escucha bastante y hay mamás que planifican la cesárea con bastantes semanas de anticipación. Y yo le tenía terror a la cesárea, o sea, para mí era como no me meten a la cesárea, a menos que sea de emergencia, pero yo hago parto natural y ahorita que te estaba contando sobre mis partos, que tú me dices, tu tercero, cesárea, porque yo en verdad, en verdad pensando bien, sí, 48 horas de trabajo de parto una, la otra se rompió la clavícula, yo me desgarré, o sea, pero ¿en qué caso tú dices como... Bueno, para empezar, ¿es natural o vaginal? O sea, como están todos esos términos, ¿no? Natural, vaginal, cesárea, o sea, como explicar un poco de eso, ¿no? Sí, sí. O sea, en realidad, creo que en esta conversación hemos ido con los mitos desde antes del embarazo, inicio de embarazo, durante el embarazo, crecimiento, y ahorita estamos llegando a la parte final, o sea, la parte del parto, ¿no? Que es importantísima. En primer lugar, lo que hay que entender aquí es que tanto médicos como pacientes no deberíamos ser intolerantes. Esa es la palabra, pero no solamente dice, no, el médico no. La gestante también y la pareja también. Doctor, yo quiero que mi parto sea en casa. Sí o sí. No admito. No puedes llegar con esa actitud como gestante. Si tú deseas el parto en casa, en primer lugar está muy bien, pero el médico que si lo quiere atender en casa, tiene que evaluar las condiciones, porque las emergencias se pueden presentar. Entonces tiene que hacerle un speech, en primer lugar, de cuáles son los riesgos y complicaciones que puede llevar un parto domiciliario. Yo personalmente, y como siempre digo a todas mis pacientes, siempre recomiendo un parto institucionalizado, por esa poca o pequeña probabilidad de que le pueda pasar algo al bebé. Y yo, después de que te he luchado 9 meses para que todo salga bien, no se me vaya a morir al momento del nacimiento. Yo no puedo cerrarme a la posibilidad de una desgracia. Siempre tengo que tener esa posibilidad en mano, ¿ok? Esa posibilidad de que pueda pasarle algo. Entonces, parto institucionalizado sería mi recomendación. Pero no porque hayas tenido un parto de domiciliario yo te voy a mirar mal. Jamás. Me dejo entender, ¿no? Entonces, ese es el problema. Que si uno no hace lo que uno recomienda, piensa luego que te van a juzgar. ¿Qué ver? Eso es lo primero, ser tolerante. Tanto los médicos como los pacientes. Los médicos porque, quiso parto domiciliario, no, mejor que no sea mi parto. No, ¿por qué? Tranquilo, si tiene todas las condiciones para un parto domiciliario, que lo haga.
Yo siempre voy a recomendar un parto institucionalizado, pero si lo hiciste bien, te respeto, está muy bien, genial, que tú quieras hacer. Hay gente que hace parto domiciliario. En Inglaterra, donde estuve yo, muchas. Pero acá es como... Acá no es tanto común, porque tampoco no hay tantos, o sea, médicos que se arriesguen. ¿Por qué? Porque el sistema de médicos funciona también distinto, ¿no? Acá hay muchas demandas contra los médicos ginecólogos y nadie se va a arriesgar. En cambio, allá tienen un seguro corporativo médico, entonces si les pasa algo, es la corporación quien asume la defensa del médico. Acá nos abandonan las sociedades al libre albedrío. Cada médico tiene que defenderse por sí solo. Entonces nadie se va a arriesgar a hacer un parto domiciliario con tantas cosas que puede pasar, ¿no? Y volviendo luego al parto institucionalizado, natural, vaginal, ya son terminologías. El parto vaginal y el parto por cesárea. Luego le ponen parto respetado. A ver, o sea, entiendo el concepto que tú quieres dar parto respetado, ¿no? Pero en general todos los partos deben ser respetados, ¿no? ¿Por qué le añades ese adjetivo? No, es que el mío se diferencia porque le da la oportunidad a la paciente que escoja la posición que debe ser. Me parece muy bien, pero es que así debería ser también en las instituciones públicas. O sea, las pacientes deberían tener el acceso a... No, hoy por hoy existe mucha violencia obstétrica que nadie habla. O sea, no tanto en las instituciones privadas, ojo, en las instituciones públicas. O sea, la ponen a la pobre mujer echada y puja y viene la obstetricia y te grita, si es que no, o sea, no puedes hacer eso. Ojo, es una minoría, ¿eh? Ojo. La mayoría te trata muy bien, pero por esa minoría es la que estamos luchando, ¿no? Para que se respeten los derechos de todas las gestantes. Entonces, para decidir si es natural o cesárea, la mujer gestante tiene que informarse. No puede ser tajante. No, yo no quiero cesárea. Así tengo que aguantar 96 horas de parto vaginal, que sea vaginal, natural. Pero, reina, a ver, si hay condiciones, sí, si no, no. Sí, tal cual. Sea natural, tranquilo. O sea, es un mito que uno es mejor o peor, porque finalmente es para... Se complementan. Exacto. Se complementan. O sea, es por la condición. Es en realidad la falta... Lo que hace que una persona diga que es mejor o peor es en realidad la falta de lo que le llamo la medicina personalizada. O sea, tú tienes que individualizar cada caso. Y todo caso va a tener mayores riesgos. Ahora, si uno dice que es más natural... Pues hoy es el parto vaginal, porque si no hace 1000 años que no había cesárea, ¿cómo sobrevivía la humanidad? Claro, pero las mujeres se morían en el parto y nadie dice eso. Las mujeres antes se morían al dar a luz. Alta tasa de muerte materna. Porque se desangraba, porque no había la cesárea. La cesárea la demonizan a la cesárea. La cesárea no debería ser demonizada. La cesárea debería ser demonizada cuando se le utiliza para sacar un provecho económico, cuando la gestante lo utiliza sin análisis previo de que pudiendo dar a luz por vía natural, no, pero es que es mi elección. Ok, es tu elección, pero piensa también en el futuro de tu hijo. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay varias cosas que uno tiene que ser muy sensato al momento de ser gestante. Entonces, mi conclusión no es que sea mejor o peor, es que debe ser individualizado para cada caso, analizando la historia clínica de la paciente, ¿no? Y es en el parto también donde viene otro mito, que es todas las gestantes me preguntaron justo antes de venir, doctor Gil, ¿almaceno las células madre del cordón umbilical o no almaceno las células madre del cordón umbilical? Porque me están ofreciendo un paquete, porque es un seguro biológico. Ok. Yo no tengo nada contra las empresas. Si quieren almacenar, tú para ser feliz puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no le hagas daño a otra persona. Esa es mi forma de ver las cosas. Pero de ahí que me quieran vender chicha por limonada diciéndome que es un seguro biológico de vida, no, tampoco no te vayas a ese extremo. Ojo. O sea, las células madre del cordón umbilical, básicamente, como existe en España, sirven cuando hay bancos públicos. ¿Qué quiere decir? Cuando se almacenan pues, células madre de distintas personas y que luego sirven para un paciente en específico, ¿no? En este caso, como vuelvo a repetir, aquí hay que tener mucho cuidado de hacer la individualización, ¿no? Porque las células madre que te producen una enfermedad en el niño no van a ser las mismas células madre que lo van a curar. Es lógica nada más. Claro. Entonces ahí existen muchos mitos con respecto al parto y todo eso, ¿no? Y lo otro es, básicamente, luego en el subsiguiente parto. Si ya tuve parto cesárea, ¿ya no puedo tener parto natural? Bueno, la respuesta es no. Hay personalizada, medicina personal, y por supuesto que podrías tener, siempre y cuando no se repita la misma causa. No, doctor, es que yo no puedo tener parto vaginal porque tengo la columna operada por una hernia discal. Ok, tú nunca vas a poner parto vaginal, pues si no pujas y se te daña la columna. ¿Me entiendes, no? No, yo tuve parto cesárea porque estuve en presentación podálica, pero ahora está cefálica y tiene toda la cosa, intenta parto vaginal. ¿Me entienden cómo la personalización es lo que hace que cada mujer pueda tener o no una elección distinta? Claro. O lo que te preguntaba yo, que yo me acuerdo de cuando salí embarazada de Josefina, que es la segunda, mis hijas se llevan 1 año y medio. Entonces, cuando Inés tenía 9 meses, yo ya estaba embarazada de Josefina. Y bueno, siempre las señoras mayores son las que te hacen esos comentarios. No estoy en la calle con mi hija chiquita, con mi barrigaza, porque ya tenía como 7 meses, y me dice, ¡ay, pero qué horror!
pero tú ya no tengas más hijos porque te va a hacer daño el útero, el cuerpo te va a quedar mal, te va a dañar, tú no deberías tener los hijos tan seguidos. Claro. O sea, ese es mito, ¿verdad? Mitazo. O sea, si yo quiero ahorita salir embarazada... Sales embarazada, no hay ningún problema. Y no hay daño en el embarazo, o sea, el útero, el cuerpo el parto. solito habla, el cuerpo es natural. Si sales embarazada porque tu cuerpo puedes salir embarazada. Si tu cuerpo no vas a quedar embarazada. Déjame decírtelo. O sea, que es algo natural, o sea, no hay que preocuparse, ¿no? Ahora, lo que pasa es que precisamente cuando tienes una cesárea, el problema es que le has hecho un corte al útero. Entonces, por lo general se recomienda esperar para que el útero, porque la probabilidad de rotura de un útero es 0.3%, es bajísima. Pero si se rompe es un desastre. Por esa pequeña probabilidad es la que se recomienda esperar mínimo 18 meses como para poder tener un siguiente parto. O sea, 18 meses para el siguiente parto. Para el siguiente parto, no el embarazo, no tú te puedes embarazar antes, ¿no? La cosa es que el parto, si es que quieres tener un parto vaginal, ¿no? Si quieres un parto por cesárea, en general, por eso que la cesárea no es natural, ¿no? Y la demonizan, ¿no? Porque como es un corte al útero, uno piensa que se puede romper. Pero en general es algo que... Pero igual es dar a luz, ¿no? O sea, por supuesto. das a luz natural o cesárea. Yo admiro demasiado a las mamás que dan a luz por cesárea. Yo creo que antes me muero, o sea, claro, me da pánico. Es que esa es la diferencia. Yo admiro a todas las mujeres que dan a luz. Sí, es verdad, a todas. Pero yo que he dado natural y que lo veo de esa cara, que admiro a todas las que dan natural, de verdad, para mí mis partos fueron Claro, es que a veces yo estoy, como Pero... yo soy ginecólogo y estoy especializado en esto y estoy a veces en reuniones de amigos y escucho a la típica mujer, por si acaso yo di parto normal y no me pusieron ninguna droga para el dolor porque yo quería ser lo más natural posible. Y le digo, Reina, no puedes hacer ese comentario, le digo. Porque a tu lado están mujeres que sí han tenido el parto vaginal y sí le han puesto contra el dolor porque no quería tener dolor. Si tú lo haces con ese tono, te quieres hacer ver mejor que aquella que no lo tuvo. No, si es tu elección. Sí, te 100%. Siéntete bien. No, yo he dado solo leche materna por un año. ¿Y vas a ser mejor que aquella que utilizó fórmula al mes? Claro, yo. No, tranquilo, no pasa nada. Sí, no pasa nada, es verdad, 100%. Todo es individualizado, esa manía. Y uno lo ve desde un lado, después, pero otra persona puede ver desde otro. O sea, me dicen, wow, has dado parto natural. Y sí, di parto natural, pero, o sea, a mí, las mujeres que antes salía, yo digo, wow, también. Claro, ¿no? claro. O sea, para mí, yo cuando veo a una mujer embarazada con hijos, yo ya está. Ya, Mi respeto es total. Más aún que yo paso, tal cual. O sea, yo diría, pucha, si fuera mujer, podría aguantar ese dolor, sea cesárea, vaginal, sea lo que sea, yo, 9 meses. O sea, lo que es cargar un peso. Si a mí me duele solamente de cargar las bolsas del mercado, me duele la espalda. ¿Sabes lo que es cargar 9 meses la espalda? Y la mujer todo lo que sufre. No, y después toda la crianza, todo lo que viene los años. Y ahí después, es cuando tú empiezas a revisar historia de la medicina. Y empiezas a revisar historia obstétrica. Y todo lo que han pasado a las mujeres de largo. Y es cuando se te sale tu lado feminista, ¿no? Pero el feminismo, creo que el movimiento feminista está en contra del embarazo. No sé ya cómo funciona eso, pero, o sea, todo lo que han sufrido las mujeres, ¿me entiendes? A lo largo del embarazo. A lo largo de la historia con respecto al parto. O sea, que el hombre era el que decidía en la Edad Media, cuando daba a luz, si el partero salvaba la vida de la mujer o del futuro bebé. El hombre, no la mamá. Pues, decía, pero este es de loco. O sea, no, porque bien atracado. Y es cierto, no había cesárea. Me dejo entender. O sea, es tan... Si uno quiere perder los juicios, los prejuicios a la medicina actual, que vean la historia de la medicina, cómo era antes. Y ahí te vas a dar cuenta que a veces estamos discutiendo por cosas muy tan que antes la mujer no tenía elección. Entonces, para mí, parto normal, parto por cesárea, mientras que sea consentido y personalizado, mientras que no se haga con un propósito económico por parte de ninguna de las dos partes, valga la redundancia, todo va a ser respetado y todo es admirable. Ya, el traer un mentira bebé que uno es mejor que el otro. El traer un bebé al mundo es lo más maravilloso que hay. O sea, y la última pregunta, ya como para cerrar. O sea, los anticonceptivos. ¿Hay alguno que sea realmente 100% efectivo? ¿O es verdad, es mito que tú, si te pones la T, no sales embarazada? O que escuchas, ¿no? Ay, pero el esposo de tal se hizo la vasectomía y igual salió embarazada, o no, o sea... Sí, es una muy buena pregunta, porque incluso yo bromeo con mis amigos y les digo, no te hagas la vasectomía, no toques tu cuerpo y todo eso, pero en general... O sea, nosotros clasificamos médicamente los métodos anticonceptivos como métodos reversibles, métodos irreversibles. Es una forma grande de clasificarlos. Después hay los métodos naturales y los métodos medicamentosos, los métodos mecánicos, etcétera, de barrera. Eso todo lo ve, como le digo, el médico de medicina reproductiva, un ginecólogo general, por supuesto que lo puede ver, lo debe ver, pero en realidad todo debe hacerse siempre previa consulta. Cada mujer tiene que pasar. No, yo quiero tomar píldoras, pero sufres de problemas hemorrágicos. Tú no podrías tener, ¿me entiendes? Se te coagula la sangre, no puedes, ¿me entiendes? O sea, cada medicamento hormonal tiene una indicación. Entonces, mi consejo es que nunca digan, me voy a poner tal cosa porque a mi amiga le fue bien.
Eso es lo peor que puedes hacer, porque puede ser que te salga bien, puede ser que no. Y de ahí quedes embarazada, ¿no? Ahora, método definitivo, definitivamente hay solamente dos, o la ligadura de trompas en la mujer o la vasectomía en el hombre. Y aún así, he tenido casos que estando ligada, entre comillas, y que estando vasectomizado, entre comillas, bueno, siempre y cuando sea su hijo, sale embarazada la mujer. O sea, pasa. Porque mecánicamente no se hizo bien la ligadura, ¿me entienden? ¿No? Entonces, es un problema que le puede pasar a cualquiera. O sea, es un mito que hay un método 100% efectivo. Nunca Si en te la ligas vida. las trompas, ya no tienes hijos. Si No, te... porque en realidad la respuesta correcta sería si te ligan bien las trompas, no hay forma. ¿Me entiendes? Ya, claro. Entonces, Pero a veces bien. justo pasa que no te ligaron bien, que se soltó, listo, embarazada. O que el hombre le va a hacer y atravesó su espermatozoide poderoso, no sé cómo saltó, pero pasa. Pero en general, esos son los métodos descritos como 100%, ¿no? Entonces, por eso es importante. Claro, desde mi punto de vista, yo estoy sesgado, porque para mí yo me pongo feliz cada vez que fallo, me he embarazado. Para mí no hay nada más hermoso que el embarazo. O sea, yo estoy en contra de los métodos, porque si no hay embarazos. Yo quiero ver embarazos, o sea, a mí me maravilla ver embarazos. Obviamente ahí el control, no tienen que controlarse, no estarían embarazadas acá. Exacto. Claro, correcto. El último, ese sí que ya se me vino a la cabeza, pero ese sí, siempre lo dicen. Si hay alguien en tu familia, o sea, el tema de los mellizos y los gemelos. Muy buena pregunta. Yo tengo, por ejemplo, mi suegro gemelo idéntico. Ya. Idéntico. Ya, sí. Y yo cada vez que iba a mis ecografías, lo primero que preguntábamos con Miguel era, ¿cuántos son? Claro, correcto. No, aquí hay dos cosas rápidas. Cuando son gemelos idénticos le puede pasar a cualquiera. Ya. A ti, a mí, a cualquiera. Ajá. No corre en la familia. Los mellizos sí corren en la familia. O sea, si hay mellizos, esos corren en la familia. Doctor Gil, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en los mellizos la madre soltó 2 óvulos. El hombre, tú sabes que suelta como 10 millones de espermatozoides. Entonces, si hubiera 10 millones de óvulos, te fertiliza 10. Entonces, fertiliza a los 2 óvulos. Se fertilizan los dos. Entonces, son 2 seres humanos distintos. Y viene por el lado de la madre, porque viene si es por la el lado madre. de la madre, por lo general. Porque si no, la madre suelta un óvulo, por más que el padre tenga pues 1000 mellizos en la familia, pues no va a pasar nada, porque solamente un óvulo se ha fecundado. Se tiene que correr en el lado. ¿Y cuál es la probabilidad de tener mellizos? O sea, en general, no para gente que tiene... Por lo general está, te digo, en 1 en 300, 1 en 500. Y si vienes de Gemelos, familia, sí. si tienes mamá melliza, las tías mellizas, los abuelos, 1 en 100. Es más alta, Claro. ¿no? Es más alto. Y Sube. gemelos más bajo, más alto. En los gemelos es mucho más raro, porque en los gemelos se fertilizó un óvulo con un espermatozoide. Debió dividirse para hacer uno solo y alrededor del 5º, 6º, 3er, 4º día, entre el 3er y el 7º día, se dividen 2 seres distintos. Por eso que esos sí están conectados. Ese mito de que dicen de que se pueden comunicar, eso sí es cierto. La ciencia no le explica cómo, pero es que eran un solo ser. Hablando en términos correctos, no es una normalidad eso. O sea, no es normal. Era un solo ser vivo que se ha dividido en 2. Claro, se vivió al 5º día de existencia, pero era un solo ser vivo genéticamente hablando. Y luego son idénticos. Son idénticos, o sea, han sido un ser vivo. Por esa razón que tienen esa conexión. ¿Tienen conexión? No se explica cómo, pero bueno. Es las cosas, los misterios de la vida que nunca sabremos, ¿no? Tal cual. Así. Los misterios de la ginecología. De la ginecología. Así es, Mica. Bueno, ¿Listo? muchas gracias. De verdad que ha sido un capítulo excelente para que todas las mamás lo escuchen. Si quieres buscar hijos dentro de poco, si tienes alguna amiga que está embarazada y tiene todas esas dudas, si estás embarazada, si es tu primer bebé o estás en tu segundo o tercer embarazo y todavía no, como te quedan esas dudas, ¿no? De qué comer, qué tomar, sobre el tema del parto, sobre el tema cuando tu embarazo está más avanzado, cuando quieres recién salir embarazada. Muchas gracias y ya nos vemos en un siguiente capítulo. Listo. Gracias, Enrique. Muy bien, Máximo. chéverazo, bacán, ¿no? Sí.